1. Desde los albores de la humanidad, la idea de que el alma continúa existiendo después de la muerte ha tenido un enorme impacto en la cultura, la filosofía y la religión. La creencia en la inmortalidad del alma está tan arraigada en la tradición que muchos la consideran una verdad universal, algo que siempre se ha enseñado y aceptado sin cuestionamientos. Sin embargo, cuando miramos las Escrituras, encontramos una realidad sorprendente. La Biblia nunca afirma que el alma sea inmortal. Este concepto, tan difundido a lo largo de la historia, no es una doctrina bíblica, sino más bien una enseñanza que surgió de influencias externas y se incorporó paulatinamente a la fe de muchos. La creencia de que el alma sobrevive a la muerte se puede encontrar en varias civilizaciones antiguas. Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron complejos rituales funerarios basados en la idea de una vida después de la muerte, en la que el espíritu del difunto continuaba su existencia en otra dimensión. Los griegos, influenciados por filósofos como Platón, creían que el alma era inmortal por naturaleza y que, al morir, se liberaba del cuerpo para seguir su destino eterno. Con el tiempo, estas influencias filosóficas comenzaron a mezclarse con el pensamiento religioso, lo que llevó a muchas tradiciones cristianas a adoptar la noción de un alma que permanece consciente después de la muerte. Sin embargo, cuando analizamos la Biblia, nos damos cuenta que este concepto no está respaldado por las Escrituras. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea nefesh, a menudo traducida como alma, se refiere a la vida como un todo, incluido el cuerpo físico. En muchos pasajes se utiliza nefesh para describir animales e incluso emociones humanas, indicando que el alma no es algo separado del cuerpo, sino la persona misma en su totalidad. En el Nuevo Testamento, la enseñanza continúa en la misma línea, enfatizando que la verdadera esperanza para los fieles no radica en la supervivencia del alma, sino en la resurrección de los muertos. La idea de que el alma es inmortal contradice uno de los principios fundamentales de la fe cristiana, la necesidad de redención y resurrección. Si el alma fuera inmortal en sí misma, ¿cuál sería el propósito de la resurrección prometida por Cristo? ¿Por qué la Biblia habla de un juicio final si las almas ya estaban recibiendo su recompensa o castigo justo después de la muerte? Estas preguntas muestran que la creencia en la inmortalidad del alma no solo no es bíblica, sino que también entra en conflicto con las enseñanzas de la Escritura misma. La verdad sobre la naturaleza del alma cambia todo lo que sabemos sobre la muerte y el futuro de la humanidad. Si el alma no es inmortal, entonces la muerte no es un paso a otra existencia, sino un estado de inconsciencia hasta el momento de la resurrección. Esta comprensión transforma la manera en que vemos la vida, la salvación y la promesa de la eternidad. El mito del alma inmortal puede haber sido aceptado por muchos a lo largo de la historia, pero un examen cuidadoso de la Biblia revela que la verdadera esperanza reside en el poder de Dios para devolver la vida a los muertos en el momento señalado por Él. 2. La creencia en la inmortalidad del alma se ha transmitido de generación en generación y se ha convertido en una piedra angular del pensamiento religioso en muchas culturas. Desde la antigüedad, los filósofos y teólogos han debatido el destino del alma después de la muerte, y esta idea se ha convertido en una verdad incuestionable para muchos. Pero ¿qué sucede cuando examinamos esta creencia a la luz de las Escrituras? ¿Enseña realmente la Biblia que el alma es inmortal, o esta noción ha sido insertada con el tiempo por influencias externas? Este es uno de los mayores dilemas de la teología, porque si el alma no es inmortal,
Entonces muchas doctrinas basadas en esta premisa pierden su fundamento. Esto cambia completamente la manera en que entendemos la muerte, el juicio e incluso la promesa de la resurrección. Cuando examinamos la Biblia con cuidado, nos damos cuenta de que la idea de un alma inmortal no se sostiene. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para alma, nefesh, se utiliza para describir no solo a los seres humanos, sino también a los animales, indicando algo mortal y dependiente de la vida física. En Ezequiel 18:4 encontramos la clara afirmación de que el alma que pecare, esa morirá, lo que contradice directamente la noción de un alma eterna e indestructible. Si el alma puede morir, entonces no puede ser inmortal. El Nuevo Testamento refuerza esta visión, dejando claro que la esperanza de vida después de la muerte no radica en la supervivencia del alma, sino en la resurrección concedida por Dios. La creencia en la inmortalidad del alma también plantea un importante problema lógico y teológico. Si todos tenemos un alma inmortal, entonces, ¿cuál sería la necesidad de la resurrección prometida por Cristo? ¿Por qué la Biblia pone tanto énfasis en el regreso de Jesús y el juicio final si las almas ya están vivas y conscientes después de la muerte? Además, esta creencia plantea preguntas sobre la justicia divina. Si una persona recibe su recompensa o castigo inmediatamente después de la muerte, entonces, ¿cuál sería el propósito del juicio final? Estos conflictos muestran que la doctrina de la inmortalidad del alma no solo choca con las enseñanzas bíblicas, sino también con la lógica interna de las Escrituras. Lo cierto es que esta idea se incorporó al pensamiento cristiano a través de influencias filosóficas, especialmente el platonismo, que veía el cuerpo como una prisión para el alma y la muerte como una liberación. Sin embargo, esta visión no es compatible con la Biblia, que enseña que la muerte es un estado de inconsciencia, un sueño del que solo Dios puede despertar a una persona. Esto cambia completamente la manera en que vemos la vida, la muerte y la salvación misma. 3. La palabra alma a menudo se malinterpreta y se asocia con conceptos que no provienen de la Biblia, sino de influencias filosóficas y culturales a lo largo de la historia. Mucha gente cree que el alma es una entidad inmaterial e inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo, pero cuando miramos las Escrituras, descubrimos algo completamente diferente. La Biblia presenta una visión mucho más concreta e interconectada entre cuerpo y alma, demostrando que el alma no es algo separado del ser humano, sino la persona en su totalidad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea utilizada para alma es nefesh, que aparece cientos de veces en las Escrituras. Sin embargo, su significado va mucho más allá del concepto popular de entidad inmaterial. Nefesh se usa para describir a los seres vivos en general, incluidos los animales, como en Génesis 1:20, donde Dios crea criaturas marinas y le dice: a las aguas que estén llenas de criaturas vivientes, la misma palabra usada para alma. Esto demuestra que, en la visión bíblica, el alma no es una sustancia separada del cuerpo, sino la vida misma del ser vivo. Además, nefesh puede significar deseos, emociones e incluso la persona misma. En Génesis 2:7 se describe la creación del ser humano de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Observemos que el texto no dice que el hombre recibió un alma, sino que se convirtió en alma viviente. Esto indica que el alma es el ser humano mismo en su totalidad, cuerpo y aliento de vida dado por Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega utilizada para alma es psiché,
y su significado sigue la misma línea que en el Antiguo Testamento. Jesús usó esta palabra para hablar de la vida como un todo, como en Mateo 16:25, donde dice: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Aquí, vida es la traducción de psique, mostrando que el alma no es una parte separada del ser humano, sino la existencia misma de la persona. La Biblia también enfatiza que el alma puede morir. En Ezequiel 18:4, Dios declara: «El alma que pecare, esa morirá». Si el alma fuera inmortal, esta afirmación no tendría sentido. Jesús mismo refuerza esta enseñanza cuando dice en Mateo 10:28 que Dios puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto desmonta la idea de un alma inmortal y demuestra que, según la Biblia, el alma es simplemente la vida que Dios da a un ser humano y no una entidad eterna e independiente. Comprender la verdadera naturaleza del alma transforma completamente la manera en que vemos la muerte y la salvación. La esperanza que presenta la Biblia no está en un alma inmortal que continúa existiendo después de la muerte, sino en la resurrección prometida por Dios. La vida no es eterna por naturaleza, sino que depende del poder de Dios para restaurarla en el tiempo señalado. Esta verdad, aunque a menudo ignorada, revela un plan divino mucho más grande que la simple continuación automática de la existencia. La verdadera promesa está en la victoria sobre la muerte, no en un alma que nunca muere. 4. La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. Desde la antigüedad, diferentes culturas han creado explicaciones sobre lo que sucede después de que alguien muere. Muchos creen que la conciencia continúa en otra dimensión, que el alma se separa del cuerpo y se dirige hacia un destino eterno. Sin embargo, cuando examinamos la Biblia cuidadosamente, nos damos cuenta de que la visión bíblica de la muerte es muy diferente de lo que la mayoría de la gente imagina. La Biblia describe la muerte como un estado de inconsciencia total. Eclesiastés 9:5 dice claramente: «Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben». Esto significa que, contrariamente a la creencia popular, los muertos no siguen pensando, sintiendo, ni teniendo ningún tipo de experiencia. No están en el cielo mirando a sus seres queridos, ni están en el infierno sufriendo tormentos. La muerte es comparada a un sueño profundo, en el que la persona no es consciente de nada hasta el momento de la resurrección. Jesús mismo confirmó esta idea al hablar de la muerte de Lázaro. En Juan 11:14 dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, al no entender, pensaron que Jesús estaba hablando de un sueño común y corriente, pero luego aclaró: «Lázaro ha muerto». Jesús usó la metáfora del sueño para enseñar que la muerte no es un estado de actividad consciente, sino un descanso en espera de la resurrección. Esta visión se refuerza en el Salmo 146.4, donde está escrito: «Salió su espíritu y volvió a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos». Es decir, en el momento de la muerte, la persona deja de pensar, sentir y existir en cualquier forma consciente. La Biblia no menciona un estado intermedio donde el alma vaga por algún lugar. Por el contrario, enseña que los muertos permanecen sin ninguna actividad hasta el día del juicio. Esta enseñanza cambia por completo la forma en que vemos la muerte. Si los muertos están dormidos y no tienen conciencia de nada, significa que no hay contacto entre los vivos y los difuntos. Esto derriba la idea de que los espíritus de los difuntos se comuniquen con los vivos, algo que muchos creen que es real.
La Biblia es clara al afirmar que los muertos no interactúan con los vivos y cualquier manifestación sobrenatural de este tipo no proviene de Dios, sino del engaño espiritual. La esperanza que la Biblia presenta a los muertos no está en un alma inmortal, sino en la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos serán transformados para estar con el Señor. Esta promesa muestra que la muerte no es el fin definitivo, sino un estado temporal hasta que Dios cumpla su promesa de vida eterna. Comprender la verdad sobre la muerte brinda consuelo y seguridad. No hay razón para temer el tormento eterno ni los fantasmas que acechan a los vivos. La muerte es un sueño, y los que confían en Dios descansarán hasta el día en que Él los llame de nuevo a la vida. 5. La Biblia utiliza la metáfora del sueño para describir la muerte de manera clara y consistente, y esta comparación tiene un significado profundo para los cristianos. El concepto de que la muerte es un sueño va más allá de una simple analogía. Él revela la verdad de que para Dios la muerte no es un final permanente, sino un respiro temporal hasta la resurrección. A lo largo de las Escrituras, el sueño se utiliza para ilustrar la tranquilidad y la falta de conciencia que caracteriza a la muerte, lo que elimina la idea del sufrimiento eterno o la existencia consciente después de la muerte. En varios pasajes bíblicos se describe la muerte como un sueño. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:20, Pablo afirma que Cristo resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Aquí hace una clara referencia a los muertos como aquellos que están durmiendo. Esta metáfora es recurrente en las Escrituras, indicando que aunque el cuerpo físico está inactivo, la persona no es consciente ni experimenta ningún tipo de sufrimiento o placer. Al igual que el sueño profundo, la muerte es un estado de completo descanso y sin conciencia. La analogía del sueño también se ve en los relatos de Jesús. Cuando supo que Lázaro había muerto, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 11:11, «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo». Se refería a la muerte de Lázaro como un sueño, y más tarde, al resucitarlo, demostró que para Dios la muerte no es un obstáculo permanente. En Hechos 13:36, Pablo también menciona que David se duerme, refiriéndose a su muerte, utilizando nuevamente la metáfora del sueño para enfatizar la ausencia de conciencia en el momento de la muerte. Además, en el Salmo 13:3, el salmista dice, «Mírame y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, para que no duerma el sueño de la muerte». La muerte se representa como un sueño profundo e inconsciente. La persona que muere, según la Biblia, no tiene conocimiento de su situación ni del mundo que la rodea. Quien duerme en la muerte está en un estado de total inactividad hasta que despierte, ya sea en el momento de la resurrección o en el regreso de Cristo. La metáfora del sueño también nos enseña algo importante sobre la naturaleza de la resurrección. Así como alguien que duerme se despierta al final de la noche, los muertos en Cristo despertarán en el día de la resurrección. La idea de que la muerte es un sueño ofrece a los cristianos una esperanza firme y reconfortante. No importa cuánto tiempo haya pasado, el sueño de la muerte será roto por el poder de Dios, quien dará vida a los muertos. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, Pablo escribe, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará por medio de Jesús a los que durmieron». Estos versículos dejan claro que, aunque la muerte es un sueño temporal,
La resurrección será la interrupción de ese sueño, trayendo vida eterna y esperanza. Los cristianos pueden afrontar la muerte con confianza, sabiendo que mientras se duermen en la muerte, están esperando el llamado de Dios para despertar en la resurrección. Así, la muerte como sueño no solo elimina la idea de un alma inmortal que vaga después de la muerte, sino que también ofrece un profundo consuelo. La muerte es vista como una etapa temporal y la esperanza de la resurrección transforma el duelo en un anhelo por la promesa de la vida eterna. La metáfora del sueño, abundantemente utilizada en las Escrituras, nos asegura que para quienes están en Cristo, la muerte no es el final, sino simplemente un breve descanso antes de la victoria eterna de la resurrección. 6. La creencia en el alma inmortal, ampliamente difundida en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia, no tiene orígenes bíblicos, sino más bien en una antigua tradición pagana. Desde las civilizaciones más antiguas, como la egipcia, la griega y la romana, existe la noción de que el alma humana es indestructible y persiste después de la muerte del cuerpo. La idea del alma inmortal ha sido adoptada y moldeada por diferentes filosofías y religiones, influyendo en muchas de las creencias espirituales que se han afianzado a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia, filósofos como Platón contribuyeron a popularizar la idea de un alma inmortal. Platón, en obras como Fedón, argumentó que el alma era eterna y que después de la muerte del cuerpo continuaba existiendo en forma espiritual. Para Platón, el alma era inmortal porque era de naturaleza divina y no dependía del cuerpo físico, que sería solo una cáscara temporal. Esta visión platónica del alma inmortal fue ampliamente aceptada entre los pensadores griegos y se extendió a otras culturas mediterráneas. La filosofía de Platón tuvo una gran influencia en el pensamiento cristiano primitivo, especialmente después de la cristianización del Imperio Romano. Muchos cristianos comenzaron a adoptar y reinterpretar estas ideas filosóficas, incorporándolas a la doctrina cristiana, a pesar de que estas creencias no estaban presentes en las Sagradas Escrituras. La idea de que el alma era inmortal y que la muerte no representaba el fin de la existencia, sino una transición a una vida después de la muerte, llegó a enseñarse como parte del dogma cristiano. Sin embargo, la Biblia no enseña que el alma sea inmortal. En cambio, la Escritura afirma que la vida humana depende directamente de Dios y que la muerte es vista como un retorno al polvo. El concepto de que los seres humanos poseen un alma inmortal que continúa viviendo después de la muerte del cuerpo contrasta con la visión bíblica de que la muerte es un estado de sueño, sin conciencia ni actividad. La Biblia enseña que el ser humano es un ser unitario, compuesto de cuerpo y alma, y que ambos están íntimamente ligados a la vida que Dios concede. En Génesis 2:7, por ejemplo, dice que el hombre llegó a ser alma viviente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, es decir, el alma no es una entidad separada e inmortal, sino una característica del ser humano mientras está vivo. En los primeros siglos del cristianismo, la creciente influencia de las filosofías paganas y la presión por adaptar las creencias cristianas al pensamiento griego y romano hicieron que la idea de la inmortalidad del alma se incorporara paulatinamente a la teología cristiana. La Iglesia Católica, por ejemplo, fue uno de los principales vehículos a través de los cuales se difundió la creencia en el alma inmortal. El concepto de que las almas de las personas continúan existiendo después de la muerte y van al cielo o al infierno se ha convertido en una parte fundamental de la enseñanza cristiana, aunque esta doctrina no tiene apoyo directo en las Escrituras. Además, durante la Edad Media, la idea del alma inmortal fue solidificada por la Iglesia, que utilizó esta creencia como parte de su estructura de control sobre las masas.
La promesa de una vida después de la muerte, junto con la inmortalidad del alma, se utilizó para motivar la obediencia religiosa y la moralidad, prometiendo una recompensa eterna para los justos y un castigo eterno para los malvados. Esta visión de la vida después de la muerte se volvió central en la teología cristiana, reemplazando la idea bíblica de que la muerte es un sueño en espera de la resurrección final. El origen de la creencia en el alma inmortal, por tanto, tiene sus raíces en tradiciones filosóficas y religiosas paganas, que luego fueron absorbidas y modificadas por la teología cristiana a lo largo de los siglos. Aunque esta creencia es ampliamente aceptada en muchas tradiciones religiosas, no tiene base en las Escrituras. La Biblia, por el contrario, enseña que la muerte es el fin de la vida, siendo un estado de sueño, sin conciencia, hasta la resurrección prometida por Dios. La doctrina del alma inmortal, tal como la enseñan muchas religiones, representa una fusión de ideas filosóficas y creencias humanas, muy alejada de lo que la palabra de Dios revela sobre la naturaleza de la muerte y el destino final de la humanidad. 7. La verdadera esperanza que ofrece la Biblia respecto a la vida después de la muerte no se basa en la creencia en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de los muertos. Según las Escrituras, la muerte es un estado temporal, un sueño profundo en espera del momento de la resurrección, cuando los muertos serán despertados a una nueva vida. Esta enseñanza es central para toda la Biblia y proporciona una esperanza sólida y real para los creyentes. La resurrección es la promesa que Dios hizo a su pueblo, declarando que al final de los tiempos, todos los que han muerto resucitarán, tanto los justos como los malvados, para enfrentar el juicio. La resurrección de los muertos es un acto divino, un milagro de Dios, que restablece la vida y la plena comunión entre el ser humano y el Creador. Esta enseñanza se expresa claramente en varios pasajes bíblicos, como en 1 Corintios 15, donde Pablo describe la victoria final sobre la muerte y el pecado, afirmando que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. 1 Corintios 15, 17. La resurrección es la clave para comprender el destino final de la humanidad, pues a través de ella se cumple la promesa de la vida eterna. Contrariamente a la creencia en la inmortalidad del alma, que sugiere que el alma nunca muere y va al cielo o al infierno inmediatamente después de la muerte, la resurrección ofrece una visión más clara y bíblica. La Biblia enseña que en el momento de la muerte, una persona no continúa viviendo en otro estado consciente, sino que descansa hasta que llegue el momento de ser llamada de nuevo a la vida. En Juan 11, 25, 26, Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, que Él era la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús demostró esta verdad al resucitar a Lázaro de entre los muertos, demostrando así que Él tiene poder sobre la muerte y que la resurrección es una realidad futura para quienes creen en Él. Jesús, al resucitar de entre los muertos, se convirtió en el modelo de lo que sucederá a todos los justos al final de los tiempos, garantizándoles la victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. Además, la resurrección está estrechamente ligada al regreso de Cristo. La Biblia enseña que en la segunda venida de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados, recibiendo cuerpos incorruptibles, similares al cuerpo glorificado de Jesús. 1 Corintios 15, 52, 54. Este evento será el gran momento de restauración de todas las cosas, donde Dios establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte y el sufrimiento ya no existirán. La esperanza de la resurrección no es solo una promesa futura,
sino también una fuente de consuelo y fortaleza en el presente. La certeza de que nuestros seres queridos que han muerto en la fe resucitarán en el futuro nos da confianza y consuelo en momentos de dolor y pérdida. Esta esperanza también nos motiva a vivir una vida justa y piadosa, sabiendo que al final seremos recompensados con la vida eterna. La Biblia describe la resurrección como un acontecimiento de gran poder y transformación, en el que el cuerpo humano será restaurado a su condición perfecta. El apóstol Pablo explica que, contrariamente a lo que muchos creen, la resurrección no será una simple continuación de la vida tal como la conocemos, sino una transformación radical. En 1 Corintios 15, 42, 44, enseña que así como la semilla de una planta muere y crece hasta convertirse en una nueva planta, el cuerpo humano será transformado en la resurrección, pudiendo vivir eternamente. Por tanto, la verdadera esperanza bíblica no se encuentra en la idea de un alma inmortal que continúa viviendo después de la muerte, sino en la resurrección de los muertos, donde todos los que han muerto en Cristo serán llamados de nuevo a la vida, con un cuerpo glorificado e inmortal. La promesa de la resurrección es la base de nuestra fe cristiana, el fundamento de nuestra esperanza y la señal de que la muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Esta esperanza nos da confianza de que, sin importar las dificultades o pérdidas que enfrentemos, un día nos reuniremos con el Señor y viviremos para siempre en su presencia. La resurrección es la garantía de que, con Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. 8. La Biblia ofrece una visión clara del destino de los malvados, aquellos que rechazan la salvación y persisten en el pecado. Según las Escrituras, el destino final de los malvados no es el tormento eterno en un infierno ardiente, como enseñan muchas tradiciones religiosas. Por el contrario, la Biblia revela que el destino de los malvados es la muerte segunda, que es la destrucción definitiva y completa. La idea del tormento eterno no encuentra apoyo en las Escrituras. En cambio, la Biblia enseña que después de la resurrección de los muertos habrá un juicio final, en el que cada uno será evaluado según sus acciones. Aquellos cuyas vidas no están alineadas con la voluntad de Dios, aquellos que rechazan su gracia y continúan en rebelión, enfrentarán el castigo según sus obras. Este juicio resultará en la muerte eterna, conocida como la segunda muerte, que se describe como la extinción completa de la vida, no un castigo sin fin. La segunda muerte se menciona claramente en Apocalipsis 20, 14, 15, que dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El lago de fuego, por tanto, representa la destrucción final de los malvados, un estado de muerte del cual no hay retorno. La segunda muerte no es una forma de sufrimiento sin fin, sino más bien la aniquilación de los malvados, quienes perderán la oportunidad de vivir eternamente con Dios. La Biblia describe la segunda muerte como la consecuencia final para aquellos que no tienen parte en la vida eterna ofrecida por Cristo. Esto es una clara contradicción con la idea del tormento eterno. En cambio, la Biblia enseña que el castigo para los malvados es la muerte definitiva, un fin que trae el cese de la existencia en lugar del sufrimiento eterno. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo afirma que la paga del pecado es muerte, y esta muerte es una muerte eterna, en contraste con la vida eterna ofrecida a todos los que creen en Cristo. En 2 Tesalonicenses 1:9, Pablo describe el castigo de los malvados, diciendo que sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
El énfasis aquí no está en el sufrimiento continuo e interminable, sino en la destrucción eterna, la separación definitiva de Dios. La muerte eterna no es un sufrimiento consciente, sino el fin de la existencia, sin posibilidad de retorno ni reconciliación. La naturaleza de este castigo también se explica en Mateo 7, 13, 14, donde Jesús habla de la puerta ancha que conduce a la destrucción y la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Aquellos que eligen el camino ancho de la desobediencia y el pecado se encontrarán con la destrucción eterna, pero esta destrucción no es un tormento continuo. La Biblia deja claro que el castigo para los malvados es la aniquilación completa y final, donde no hay más oportunidad de arrepentimiento o salvación. De manera similar, en Apocalipsis 21:8 se enumeran aquellos que tendrán parte en el lago de fuego, entre ellos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Se les describe como sujetos a la segunda muerte, lo que significa que su existencia se extinguirá para siempre. Esta destrucción final representa la separación completa de Dios, y es un castigo justo para aquellos que han rechazado su amor y su oferta de salvación. Así pues, la verdadera naturaleza del destino de los malvados, según la Biblia, no es el tormento eterno, sino la destrucción final, que es el fin de la existencia, sin posibilidad de seguir sufriendo. La segunda muerte es la erradicación total de aquellos que, en sus elecciones, rechazaron el plan de salvación de Dios. Dios, en su justicia, ofrece a todos la oportunidad de salvación, pero para quienes continúan en rebelión contra Él, la consecuencia es la muerte eterna, un final que ya no trae dolor ni sufrimiento, sino la conclusión definitiva de una elección hecha durante la vida. Esta visión de la muerte y el destino de los malvados revela el carácter justo y misericordioso de Dios. Él no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y vengan a Él con fe. Sin embargo, la elección humana de rechazar su gracia y continuar en el pecado conduce a la muerte eterna. Así, la verdadera esperanza que ofrece la Biblia es la vida eterna para quienes creen en Cristo, mientras que la muerte eterna espera a quienes se oponen a Dios. 9. Desde el principio, Satanás ha tenido como objetivo distorsionar la verdad de Dios y engañar a la humanidad en cuestiones cruciales de la fe y la vida eterna. Uno de los mayores engaños que difunde es la idea de que el alma es inmortal y que después de la muerte la persona continúa viviendo en otra forma, ya sea en el tormento eterno o en algún tipo de existencia espiritual. Esta creencia, profundamente arraigada en diversas culturas y tradiciones religiosas, ha llevado a millones de personas a vivir en confusión y temor sobre su destino final. Sin embargo, la Biblia revela la verdad clara y directamente, exponiendo el engaño de Satanás. El engaño de Satanás sobre la otra vida comienza en el jardín del Edén, cuando él, disfrazado de serpiente, hizo la primera pregunta que cambió el curso de la historia humana. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. A lo largo de esta conversación con Eva, él torció la palabra de Dios, haciéndole creer a la mujer que al desobedecer a Dios, ella no moriría, sino que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Este primer engaño sobre la muerte fue el comienzo de una mentira que continuaría durante generaciones, que la muerte no es el final y que las personas pueden volverse inmortales, escapando al castigo de Dios. A lo largo de la historia, Satanás
Ha utilizado esta mentira como herramienta para alejar a la humanidad de la verdadera comprensión de la muerte y la vida eterna. La idea de que el alma es inmortal y que las personas continúan viviendo después de la muerte ha sido una creencia central en muchas religiones y filosofías. Esta doctrina, sin embargo, no encuentra apoyo en las Escrituras, que enseñan que la muerte es un sueño profundo e inconsciente hasta la resurrección final. Satanás, al engañar a las personas sobre la naturaleza de la muerte, hace que vivan en un estado de confusión y temor, sin la verdadera esperanza que ofrece Dios. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte que Satanás se disfraza de ángel de luz, y es exactamente así como ha introducido sus mentiras sobre la otra vida. Se ha presentado como alguien que aporta sabiduría y conocimiento, pero en realidad sus palabras son veneno para las almas. Ha manipulado la idea de la vida después de la muerte para crear una falsa sensación de seguridad en las personas, llevándolas a creer que cuando mueran irán a algún lugar espiritual, ya sea el cielo o el infierno, donde seguirán existiendo. Este engaño no solo desvía a las personas de la verdad bíblica, sino que también les impide comprender el verdadero propósito de la vida y la muerte, que es prepararse para la resurrección final. La doctrina de la inmortalidad del alma, que Satanás ha promovido a través de diversas tradiciones religiosas, también está directamente vinculada a la creencia en espíritus y fantasmas. Muchos creen que después de la muerte, las almas de los muertos continúan vagando por la tierra, tratando de comunicarse con los vivos. Esta idea está estrechamente ligada a lo oculto y a la práctica de la mediumnidad, donde se cree que es posible establecer contacto con los muertos. Sin embargo, la Biblia condena enérgicamente estas prácticas, advirtiendo que son una forma de engaño y una puerta para que Satanás actúe en los corazones de las personas. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios ordena a su pueblo no involucrarse en prácticas ocultas como la brujería y la invocación de espíritus. Él declara que estas cosas son una abominación para él y que cualquiera que se involucra en ellas se está apartando de la verdad divina. Esto nos lleva a entender que las manifestaciones de espíritus y fantasmas que muchas personas consideran como muertos comunicándose con los vivos son, en realidad, engaños de Satanás, diseñados para desviar a las personas de la verdad revelada en la palabra de Dios. Otro aspecto del engaño de Satanás es la forma en que distorsiona la naturaleza del juicio final y el castigo de los malvados. Fomenta la creencia en un infierno eterno, donde la gente será torturada para siempre. Esta doctrina no se enseña en la Biblia y es una distorsión de la realidad que ha causado mucho sufrimiento y temor entre los creyentes. La Biblia enseña que el castigo de los malvados es la muerte segunda, la aniquilación total y definitiva, no el tormento eterno. Satanás, al promover la idea de un infierno eterno, alimenta el miedo y la desesperanza en las personas, desviándolas de la verdadera esperanza de resurrección y vida eterna con Dios. En Apocalipsis 20, 14, 15 leemos que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Esto revela que el destino final de los malvados no es la tortura eterna, sino la destrucción completa e irreversible. Sin embargo, Satanás ha distorsionado esta verdad, provocando que la gente tema una existencia interminable de sufrimiento. Él usa esta mentira para mantener a la gente atrapada en el miedo a la muerte y la desesperación, en lugar de conducirlos a confiar en la salvación ofrecida por Cristo y la promesa de vida eterna. Por lo tanto, el engaño de Satanás sobre la otra vida es una de las mayores mentiras que ha difundido por todo el mundo. Al distorsionar la verdad bíblica sobre la muerte y la inmortalidad del alma,
ha llevado a muchos a la confusión y al temor, impidiéndoles experimentar la verdadera esperanza que viene de Cristo. La Biblia, sin embargo, nos enseña que la muerte es un sueño temporal y que después de la resurrección, los justos vivirán para siempre con Dios, mientras que los malvados enfrentarán la segunda muerte, la destrucción eterna. La verdad sobre la muerte y la vida eterna nos da la confianza de que en Cristo la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. 10. A lo largo de nuestro viaje por la vida, nos enfrentamos constantemente con la verdad y la mentira. La Biblia nos advierte que tomemos decisiones sabias, porque la verdad de Dios es clara y profunda, mientras que los engaños de Satanás se disfrazan de sabiduría, trayendo confusión y destrucción. En cada momento, en cada elección, tenemos la oportunidad de seguir la verdad revelada en la Escritura o caer en las trampas del engaño que se ha extendido a lo largo de los siglos. El llamado final es claro: elige la verdad, elige la vida, elige a Cristo. Este llamado final no es solo una decisión única, sino una elección continua que va más allá de las palabras y se refleja en nuestras acciones diarias. La verdad de Dios sobre la muerte, el alma inmortal y la resurrección no es algo que debamos aceptar simplemente intelectualmente, sino algo que debe dar forma a toda nuestra vida. En un mundo lleno de mentiras e ilusiones, la verdad es la roca sólida sobre la que podemos construir nuestra fe y esperanza en el futuro. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice que la verdad os hará libres. 1 Juan 4:6. Este es uno de los mayores regalos que Dios nos da: la libertad de la confusión, el miedo y el engaño. Cuando elegimos la verdad de Dios sobre el más allá, entendemos que la muerte no es el final, sino una transición hacia lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No hay por qué temer al futuro, porque sabemos que en Cristo la muerte ha sido derrotada. La verdadera esperanza no reside en la creencia en un alma inmortal que vive eternamente, sino en la certeza de la resurrección. En 1 Corintios 15, 20, 22, Pablo nos recuerda que Cristo, siendo el primero en resucitar, venció la muerte para todos los que creen en Él. La resurrección es nuestra esperanza, porque a través de ella recibimos la vida eterna prometida por Dios. Contrariamente a lo que Satanás intenta hacernos creer, la muerte no es una continuación de la vida en otro plano, sino una espera silenciosa hasta el gran día de la resurrección. La verdad de que Cristo ha vencido la muerte nos da la confianza de que, en última instancia, todos los que han muerto en Cristo resucitarán a la vida eterna. Esta elección por la verdad implica también un rechazo consciente de los engaños que Satanás ha plantado a lo largo de los siglos. La idea de un alma inmortal que vaga después de la muerte es una distorsión de las Escrituras, una mentira que nos distrae de la verdadera esperanza que ofrece Dios. Muchos pueden verse tentados a seguir estas creencias, ya sea por tradición o por una falsa sensación de comodidad. Sin embargo, debemos recordar que como cristianos estamos llamados a vivir según la palabra de Dios y a rechazar cualquier enseñanza que contradiga la verdad bíblica. El llamado final es, por tanto, una invitación a hacer una elección deliberada y consciente de seguir la verdad de Dios, rechazar el engaño y vivir a la luz de las promesas de resurrección y vida eterna. Nuestra elección determina no solo nuestro destino eterno, sino también la forma en que vivimos hoy. Cuando entendemos la verdad sobre la muerte y el más allá, nuestra perspectiva se transforma y nos trae paz, esperanza y confianza. Además, cuando elegimos la verdad,
Estamos llamados a compartir esa verdad con otros. El Evangelio no es algo que deba mantenerse en secreto, sino un mensaje de esperanza que debe ser proclamado al mundo. Cuando entendemos lo que la Biblia enseña acerca de la muerte y la resurrección, tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad con aquellos que todavía viven en la confusión del engaño. El mundo necesita escuchar que la muerte no es el final, sino una transición a la vida eterna con Cristo para aquellos que eligen seguir su verdad. El llamado final es un llamado a un compromiso personal con la verdad de Dios. Esta verdad no es algo que podamos negociar o modificar según nuestros propios deseos, sino algo que debemos abrazar plenamente, con fe y obediencia. La muerte no nos separará de Dios, y la resurrección es nuestra verdadera esperanza. Al elegir la verdad, elegimos vivir con propósito, paz y la seguridad de que al final estaremos con Cristo para siempre. Es urgente, por tanto, que hagamos esta elección de forma consciente y decidida. El tiempo se acaba y ya se está haciendo el llamado final a todos los corazones. Elige la verdad de Dios, elige la vida eterna, elige a Cristo. Cuando hacemos esta elección, nuestras vidas se transformarán y tendremos la confianza de que al final estaremos ante Dios, no como almas inmortales, sino como seres resucitados, vivos para siempre en su gloriosa presencia.